Hola, ¿qué tal? Muy buena noche para todos. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes que, bueno, hoy se están conectando y, bueno, los que se van a conectar, un saludo especial para todos y también aquellos que de pronto en otra ocasión estarán viendo este video. Un saludo para todos. Bueno, hoy continuamos con una palabra para la semana y hoy quiero tratar sobre el tema: ¿por qué, si soy cristiano, lucho con el pecado? ¿Por qué cuesta en esta carne vivir en santidad? Es cierto que es una pregunta que seguramente todo cristiano se hace. Frecuentemente uno escucha personas que dicen: no puedo con esta carne. Es una batalla, es una guerra constante, es una lucha, no sé qué hacer. Y si tú estás pasando esta situación y tú dices: pero el problema es que soy cristiano y me sucede esto, y tú tienes esa lucha, bueno, seguramente esta palabra te va a ayudar bastante, porque el apóstol Pablo también vivió esta situación. Y eso lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 7. Si tienes ahí la escritura, me gustaría que la abras ahí, papel y lápiz, y bueno, vamos a aprender un poco de la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, verso 15 en adelante. Mira lo que dice el apóstol Pablo: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mira lo que dice el apóstol en el verso 24. Miserable de mí. Escucha muy bien esto. Él se dice: miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo responde y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué cuesta en esta carne vivir en santidad? Y me llama mucho la atención esta porción de la escritura, porque vemos al apóstol Pablo. Eh, Quizá hablando como cualquiera de nosotros hablaríamos y diríamos: miserable de mí. Eh, ¿Por qué me cuesta tanto vivir en santidad? Y aquí el apóstol, siendo el gran enviado del Señor, siendo el gran siervo, el hombre de Dios, está reconociendo su debilidad. Y reconoce que mientras vivía en su cuerpo, tendría una lucha constante con los deseos carnales. Y eso es lo que nos muestra esta porción de la escritura. Ahora, ¿por qué Pablo dice que el pecado mora en él? Bueno, y tú dirías, bueno, ¿no se supone que el cristiano, y más el gran apóstol, el que Dios usa para difundir el mensaje de Cristo, debería vivir en santidad? ¿Cierto? Como que nosotros decimos, luego no es así. ¿No se supone que el que está en esa lucha es el que está en el mundo? Y esa es una pregunta que uno seguramente se hace. Pero
Qué interesante es ver que es el apóstol el que está diciendo estas palabras. Y qué bueno hoy, con esta porción de la escritura, responder a esa pregunta: ¿por qué, si soy cristiano, lucho con el pecado? Ahora, para ello es necesario hablar de algo que se llama la santificación progresiva. Es importante hablar de ello. Lo primero que nosotros debemos entender es que todo aquel que es llamado a una regeneración, es decir, aquella persona que ha tenido un llamado eficaz y que Dios le ha regenerado y esta persona ha nacido de nuevo y luego es convertida, es importante entender que es porque ha sido justificada por Dios. Eso es lo más importante que debemos entender aquí. Y juntamente con esa conversión viene un proceso de santificación donde el creyente irá progresivamente, escucha muy bien, irá progresivamente pareciéndose a Cristo. Y cuando nosotros vemos la definición de santificación, me llama la atención porque dice que es la obra mediante el cual Dios, a través del Espíritu Santo, conformará a sus hijos progresivamente a la semejanza de Cristo. Es decir, la santificación es un proceso. Y escucha muy bien, es una obra de Dios, pero tarea del hombre también. Y es importante entender que en la santificación el creyente es llamado a cooperar con el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice: así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, 2 Corintios capítulo 7, mira lo que dice. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ¿saben? Me gusta como lo dice otra versión. Y quisiera decirlo en otra versión. Este mismo texto de 2 Corintios 7:11 dice: limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. Así que, hermanos, nuestra cooperación en la santificación es rendirnos a la obra del Espíritu Santo y ser obedientes a las cosas que nos enseña la Escritura. Ahora, para poder entender un poco más y llegar a la respuesta, es necesario que entendamos que hay 3 etapas con relación a la santificación. La primera es la santificación definitiva o la santificación inicial. Y ahí en el libro de Primera Corintios capítulo 1, Primera Corintios capítulo 1, verso 2, mira lo que dice. Pablo aquí está saludando a los corintios y mira cómo les dice. Les dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí el apóstol les está llamando santos. Santos, no a cualquiera. No le está llamando santos a simples asistentes que van a la iglesia. No, le está llamando santos a la iglesia. Y esto me recuerda algo. En alguna ocasión había una mujer haciendo aseo frente a la iglesia, al templo, y resulta que
pasó otra persona y le hizo una pregunta, le dijo, óyeme, aquí, ¿esto es una iglesia? Entonces, pues aquella sierva le dijo, sí, esta es una iglesia. Y ella se asomó y miró el templo y dijo, ¿y dónde están los santos? Ella la mira y le dice, no, los santos llegan a partir de las 9 de la mañana. Hermanos, la palabra de Dios a los creyentes les llama santos. Y hay esa santificación inicial. Y esa santificación inicial o esa santificación definitiva es la santificación que viene en el mismo instante de la conversión. ¿Sí? Es un acto definitivo. Y aquí somos librados de algo que se llama el dominio del pecado. Escucha muy bien. Aquí tú eres librado del dominio del pecado. Y mira lo que dice Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Mira que aquí es interesante porque aquí no dice yo me liberé. No, dice claramente que habéis sido libertados del pecado. Y luego continúa diciendo, hechos siervos de Dios. Y aquí mira que no dice, yo me hice siervo de Dios. Dice, hechos siervo de Dios. Y sigue diciendo, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué interesante esto. Porque si nosotros logramos entender que ya el pecado no nos domina, ¿sí? Porque una cosa es que uno sea esclavo del pecado y otra cosa es que el pecado yo ya no soy esclavo, sino que el pecado se convierte en un enemigo. Y por esa razón tenemos que ver otro tipo de santificación y es la santificación progresiva. ¿Y qué es la santificación progresiva? La santificación progresiva es un aumento en la santificación. Y vuelvo y repito, no, aquí ya no somos esclavos del pecado, pero es importante que tú entiendas esto. Pero lidiamos con el pecado remanente. No como nuestro rey o como nuestro amo, sino como nuestro enemigo. Es decir, ya hemos sido librados del poder del pecado, pero aún no estamos libres de la presencia del pecado. Por esa razón, hermanos, el cristiano y todos los cristianos estamos en una lucha con la carne. Hay una batalla. Tú lees 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, Hebreos 12, 4, y tú verás que Pablo habla del pecado como una lucha constante. Y esta es la razón por la que Pablo dice, lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y seguramente algunos de ustedes dicen, yo me siento así. Yo me siento así, dicen algunos. Hermanos, me llama mucho la atención que, por ejemplo, la guerra espiritual en el concepto puritano era un sinónimo de lucha del creyente contra sí mismo, contra sus deseos no mortificados, contra la mundanalidad, que le rodea, y bueno, también contra las acechanzas del diablo. Ese era el concepto puritano. Es decir, nosotros estamos en una guerra espiritual constante y la tenemos diariamente. Es una batalla. Entonces,
Cuando nosotros vemos esta porción de la escritura de Romanos 7, es importante notar que Pablo está describiendo su experiencia como nuevo hombre en Cristo. No estamos hablando de que aquí está hablando Saulo de Tarso. Es decir, aquel hombre que no había sido convertido. No, aquí estamos hablando de Pablo como nuevo hombre en Cristo. Y el cristiano genuino vive una batalla constante, mis queridos. Esa es la guerra. Esa es la batalla constante. Porque la vida cristiana no es un parque de diversiones, sino más bien podríamos decir que es un campo de batalla. Esa es la vida cristiana. Una guerra constante. Una lucha constante que tú y yo vivimos a diario. Y luchamos contra la tentación. Y el enemigo y Satanás te tienta, pero tú estás en esa lucha constante y con Cristo podemos vencer. Y eso es a lo que tenemos que llegar. Por eso la Biblia también habla de que el cristiano es como un soldado. Sí, le llama soldado. Un soldado en medio de la guerra, en medio de la batalla. Y por eso Pablo dijo, habla de una buena batalla. Él dijo, yo he peleado la buena batalla. ¿Recuerdan ustedes que eso lo dijo? Bueno. Así que, mis queridos hermanos en Cristo, no ignoremos esa batalla prolongada. La santificación es un proceso, es gradual, es progresiva. Y por eso podemos ver una gran enseñanza la que nos deja aquí el apóstol Pablo. Y la gran enseñanza es que cuando un creyente peca, reacciona contra ese pecado con aborrecimiento. Y eso debe suceder. Si no pasa eso en ti, hay un signo interrogante muy grande en tu vida. De si en verdad eres cristiano o no. Porque frente al pecado debe haber una reacción de aborrecimiento. Ahora, en contraste, el hombre sin regenerar, el hombre sin Cristo, el impío, no aborrece su pecado. No lo ve como ofensivo ante Dios, quizá aborrece sus consecuencias y vendrá un sentido de culpa o de temor, pero no aborrece el pecado. Lo ve normal. Y tú podrás ver una persona que en muchas ocasiones, un sicario, va y mata y a los 20 minutos, después de haber matado a una persona, está tomando tinto como si nada. Y uno dice esto, ¿qué pasó? Esta persona no siente nada. No se le da nada. Bueno, eso es lo que sucede con un hombre que no ha sido regenerado. Es decir, que el impío no lucha con la carne. No tiene esa batalla. Que tú que eres cristiano, sí la tienes. Que yo que soy cristiano, la tengo. Para el impío no es una lucha, ¿por qué? Porque el pecado es un principio para esta persona, es normal. Para esta persona pecar es tan normal. No se siente mal pecar. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Y si tú vas a un sepelio y ves allí el ataúd y ves a la persona que está allí adentro, el difunto, y si tienes la oportunidad de abrir aquella tapa y le das un pellizco o le toca las mejillas, está muerto, no siente. Si tú le pones encima peso, él no siente ese peso. Así es el impío, no siente el peso del pecado.
No lo siente. Para él es normal. Un muerto no siente nada. Un muerto espiritual no siente la carga del pecado. Ahora, recordemos que al impío le faltan dos cositas. Primero, le falta el deseo por Dios. Un impío no le da deseo, no siente el anhelo de buscar lo espiritual. El impío no quiere. Escucha muy bien, el impío no quiere lo espiritual. Ahora, el libro de Proverbios capítulo 21, verso 10 dice que el deseo del impío es el mal. Ese es el deseo del impío. Escucha muy bien, dice que el deseo del impío es el mal. Para él es normal. Él desea pecar. Es impío, está muerte. Y el libre albedrío es para los impíos realmente. Él siempre va a escoger el mal. Y lo va a escoger por naturaleza. Ahora, lo segundo que al impío le falta es la capacidad para acceder a Dios. Es decir, que el impío no solo no quiere buscar de Dios, sino que tampoco puede. Escucha muy bien. El impío no solo quiere buscar de Dios o a Dios, sino tampoco puede. No tiene la capacidad de buscar a Dios. Y mira lo que dice Romanos capítulo 8, versos 5 al 8 con relación a esto. Dice la escritura, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y mira esto tan interesante. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mira, esta parte es importante que la entendamos. No se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Si ven que aquí dice no puede agradar a Dios. Es decir, no solo no quiere buscar a Dios, sino que tampoco puede hacerlo. Primera Corintios capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Locura. Y no las puede entender. Así que el impío no quiere, pero tampoco puede percibir lo que es del Espíritu de Dios. Ahora, por otro lado, el creyente genuino, aunque también lucha con la carne porque es una lucha constante, él quiere, tiene el deseo de Dios, pero no solamente quiere, también puede. ¿Sí ven el contraste? Quiere, pero puede. Filipenses capítulo 2, verso 13, y si puedes ir apuntando estos textos bíblicos porque es interesante este tema. Allí, Pablo, hablando de la salvación, si tú lees el contexto, encontrarás que Dios, dice ahí que Dios es quien produce el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es Dios quien produce ese querer como el hacer. Y ese debe ser nuestro clamor, nuestra oración por aquellos que no conocen de Dios. Señor, dales el querer como el hacer, conforme a tu voluntad, Señor. Hermanos queridos, no podemos ser salvos sin santificación. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora hay una tercera santificación y es la santificación perfecta final. Es la etapa final. Esta santificación es la que se obtendrá cuando estemos con Dios.
cuando viene la resurrección de nuestros cuerpos, cuando ya seamos glorificados. Pero escucha esto que te voy a decir. La santificación es un proceso lento y nunca, escucha muy bien, nunca alcanza la perfección en esta vida. Nunca va a alcanzar la perfección en esta vida. Nunca. Por eso es una lucha constante. Por eso es una batalla constante. Por eso es una guerra constante y por eso es necesario eh, estar con la palabra del Señor constantemente leyéndola, orando. Y en la santificación final ya no hay problema con el pecado. Por eso aquí sí diariamente debemos examinarnos. Hermanos queridos, tú que estás en Cristo, te voy a decir lo siguiente: nadie puede decir que por ser cristiano ya es santo y que no lucha con el pecado. Recordemos que el libro de Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, dice que somos salvos por gracia, no por buenas obras. Somos salvos, ¿sabe para qué? Para buenas obras, es diferente. Somos salvos por gracia, no por buenas obras, sino somos salvos para buenas obras. Es decir, tú eres salvo para empezar a hacer la tarea de santificación, cooperando con el Espíritu Santo, de una manera progresiva, para hacer buenas obras. La santificación es el fruto de la salvación. Y a medida que nosotros nos acerquemos a Cristo, a medida que leemos la Escritura, porque esta es una herramienta que el Señor nos ha dejado, a medida que oramos, a medida que tú te vayas congregando a la iglesia, pues tenemos que llegar a pecar menos. Por esa razón, cuando tú dejas de ir al templo, a la iglesia, a la congregación, es una gran preocupación la que nos dejas. Y tú llevas 3, 4 semanas sin asistir a la iglesia, eres presa fácil del enemigo, de la tentación. Y yo te digo, mi querido hermano o hermana, no te des ese lujo de dejar de asistir al templo, de dejar de congregarte, como dice la Escritura, como algunos tienen por costumbre. Tenemos que tener cuidado, porque tenemos que llegar a pecar menos, y esto requiere de una constante consagración, de estudiar la Escritura, de congregarnos, escuchar el mensaje, de estar en comunión con los hermanos en Cristo, en el templo, en la iglesia. Esto te fortalece espiritualmente. Y a medida que el Espíritu Santo nos santifica en cooperación con nosotros, empezamos a pensar diferente. Y nuestros deseos deben sufrir cambios, y cambios para bien. Tiene que haber cambios en nuestra vida. Así que en la santificación el creyente es llamado a cooperar con el Espíritu Santo. Hermanos, solos no podemos. Necesitamos estar en comunión con el Señor frecuentemente, en oración. Leer la Escritura a diario. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 9. Mira esto. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Según qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, dice ahí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa
de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Y hermanos, el pecado remanente es necesario. Sí es necesario. ¿Para qué? Para recordar y entender que si no fuera por la gracia de Dios, no seríamos salvos. Seguramente por eso es importante el pecado remanente. Y termino con este texto. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Aquí nos muestra que el cambio es completo. Que la santificación afecta al hombre completo. Aquí habla del espíritu, alma y cuerpo. Así que si hay un cambio interno, mi querido, debe haber un cambio externo. Si no hay cambios externos, bueno, es un signo de interrogación muy grande de si en verdad ha sido regenerado. El cambio lo tenemos que ver y lo vemos progresivamente. Amados hermanos, ánimo, ánimo. Si tú estás en Cristo, estás batallando, pero todo lo podemos en Cristo porque Él está ahí ayudándonos. Recuerda, es un trabajo donde cooperamos con el Espíritu Santo. Podemos vencer los deseos de la carne. Nadie puede ser tentado y que diga, no puedo. No puedo. Porque sí se puede. Hermanos queridos, un abrazo para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y este tema es bastante interesante. Si puedes compartirlo, seguramente va a ser de gran bendición para otro cristiano. Que quizá tiene esta lucha, que quizá tiene esta batalla, que está en esta guerra y no lo entiende. Esta porción de la Escritura, Pablo aquí hablando, nos deja una gran enseñanza. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo para todos.